Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Carlos Caro, abogado precisamente de Juan José Santibáñez. Doctor Caro, bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo observan la posición del Poder Judicial sobre los audios que, según Junior Izquierdo, el capitán de la policía conocido como Culebra, son verídicos y, atención, porque mostrarían detalles de una conversación con bastantes componentes, incluso penales? Claro, sí, efectivamente. ¿No? Acá esto se da en el marco del proceso por abuso de autoridad, ¿no? Ajá. El llamado caso La Encerrona, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. El señor Santibáñez presuntamente dice, oye, tienes que hablar con el H de La Encerrona, vamos a decirlo Sí, así. utiliza algunos improperios. Claro, para que el público entienda, ¿no? Ujú. Bueno, pero la cosa es muy sencilla, porque ese caso se abre el 2 de agosto del año 2024 y de inmediato ya el señor Junior Izquierdo presenta uno de los audios. Y digo uno de los audios porque habían audios que eran presuntos WhatsApps y habían audios que estaban grabados en una grabadora, en un dispositivo externo, que no era un celular. Ajá. Entonces él el día 29 de agosto entrega la grabadora a la fiscalía y todos dijimos, oye, por fin se va a hacer la pericia, qué rápido, ¿no? Pero él mismo le pone un candado. Y eso es lo que dice la resolución que se ha difundido hace un par de días, porque él le pone un candado porque dice, lo entrego, pero siempre y cuando el juez convalide el levantamiento secreto de las comunicaciones. ¿Por qué hizo eso? Yo no tengo la menor idea. ¿Ustedes sí están interesados en conocer el contenido de los audios? Totalmente, porque una vez que se corre traslado de esa petición, el día 16 de septiembre del 24, el señor Santibáñez presenta un escrito diciéndome allano. Y de hecho en la audiencia que ha habido hace un par de semanas, la posición de la defensa ha sido nos allanamos a la petición de la doctor Caro, Fiscalía. pero recordamos también que Juan José Santibáñez, exministro del Interior, presentó un teléfono reseteado, que siempre presentó algunos recursos legales de una u otra manera, y se lo digo así Sí. con toda franqueza, para, según se señala, obstaculizar, ¿no?, la investigación. A ver, ese argumento de la obstaculización no ha prosperado. Okay. No ha prosperado ¿Por porque qué? cuando la Fiscalía lo defendió para pedir el impedimento de salida del país, el tribunal lo rechazó. Por lo siguiente, ¿no? Por el tema secuencial. ¿Por qué? Porque como mencionaba hace un momento, el caso se abre el 2 de agosto del año 2024. ¿Cuándo le piden el celular al señor Santibáñez? Este año, en el año 2025. ¿Por qué la Fiscalía se tardó 6, 7 meses? ¿Por qué el señor Junior Izquierdo no ha presentado el original del celular? ¿Pero por qué lo entregó reseteado, borrado? No, muy sencillo. Él hizo cambio de dispositivo y se le informó desde el primer día a la Fiscalía. Pero ojo, no hizo cambio de dispositivo en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Hizo el cambio de dispositivo a fin de año. Incluso cuando le informamos a la Fiscalía de la Nación del cambio de dispositivo, se le dice, oye, este cambio de dispositivo tú lo puedes verificar porque se compra el celular, el iPhone 16, eso ha sido una compra reciente y la Fiscalía lo ha confirmado. Pero ya la investigación se había iniciado. Claro, pero ya habían pasado como 6 o 7 meses. Doctor Caro, pero mal momento, ¿no?, para hacer un cambio de dispositivo. A ver, por lo menos es un mal momento, tendría que admitirlo. Vamos a ver, desde la perspectiva de la Fiscalía, recordemos que la prueba de cargo la tiene que traer la Fiscalía. El señor Santibáñez lo primero que dijo es, si es que quien ha grabado supuestamente Junior Izquierdo, él es el que tiene que entregar la prueba y hasta el día de hoy no han entregado el celular lo tiene el EFICOD, refundido no sabemos dónde, y el celular donde están los audios, porque recordemos que son todos dispositivos, el celular, audios de WhatsApp, y por otro lado, la grabadora de la que estamos hablando. Claro, que según dice Junior Izquierdo, el capitán de la PNP, conocido como Culebra, lo tenía en uno de los bolsillos. Eso es lo que él dice. En esta conversación que se habría realizado, lo pongo todo en condicional porque el tema está en investigación, se habría realizado en un chifa, ¿correcto? Claro. Súper importante, Jorge, porque cuando se echa la transcripción, hay un montón de partes inaudibles. De hecho, hay una de las pericias que dice que aproximadamente el 80% de la conversación es inaudible. Por eso que se tiene que hacer un examen más profundo, pero ya sabemos que el señor Izquierdo, por alguna razón que no conozco, habría que preguntarle a él, el 29 de agosto del año pasado él dice, entrego, pero antes de hacer algo tienen que levantar el secreto de las comunicaciones. ¿Por qué dice eso? No lo entiendo. Tan simple era porque el señor Santibáñez consentía el señor Junior Izquierdo y tenía que proceder directamente a hacer la pericia correspondiente. ¿Qué cercanía hay entre Juan José Santibáñez y el juez Juan Carlos Checli? Porque este es un punto del que también se ha hablado bastante. Bueno, absolutamente ninguna, ¿no? Porque recordemos que el señor Checli se inhibió en algún momento. Claro, él buscó inhibirse. Claro, y justamente el tribunal, me refiero a la Corte Suprema, dijo que la causal de inhibición no prosperaba, con lo cual él ha tenido que quedarse viendo el caso. Pero ojo,
No es porque se haya achacado algún encuentro, amistad, enemistad con alguna de las partes, absolutamente no. Es un tema simplemente de, sin haber causal de recusación o de inhibición, los jueces a veces se inhiben por decoro, y eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que a nivel mediático siempre se ha dicho de que hay una serie de relaciones. Claro, se hablaba de un estudio de abogados que habría estado relacionado, pero en todo caso usted podría confirmar que no hay cercanía alguna entre el exministro Santibáñez y el juez Juan Carlos Checli. Absolutamente ninguna, y la Corte Suprema lo estableció así, y esa resolución nadie la ha cuestionado. Es por esa razón de que esta audiencia que se ha realizado hace 2 semanas ha tardado pues cerca de 6 o 7 meses en efectuarse, ¿no? Justamente porque el señor Izquierdo estuvo presionando para que cambien de juez, cosa que no ha sucedido, por decisión de la Corte Suprema. A nosotros nos daba exactamente lo mismo con qué juez tuviéramos que litigar, porque, como decía, desde el 16 de septiembre, el señor Santibáñez presentó un escrito firmado por él diciendo, yo me allano al pedido de la Fiscalía. Algo no queda claro, la voz, ¿no?, que escuchamos en los extractos del audio, ¿es o no es la de Santibáñez? Porque hay dos versiones aquí. Una que no es su voz, en un momento lo dijo el mismo exministro Santibáñez, y otra que es otra versión que también él mismo ha manejado, es que han recortado el audio, que lo han editado, como se dice. Porque hay que diferenciar dos situaciones. Ajá. Uno son los audios de WhatsApp y otros son los audios de la conversación del Chifa. Okay. Son dos dispositivos La de la grabadora diferentes. que hablábamos, que estaba en el bolsillo. La de la grabadora presuntamente que estaba en el bolsillo, del capitán él Izquierdo ha dicho que estaba retaseado, y yo también, porque lo primero que aparecen son extractos de una conversación de más de 1 hora. El señor Junior Izquierdo tendría o habría tenido, digamos, el dispositivo en su bolsillo, pero lo que empieza a aparecer en la prensa son segundos, ¿no? Una selección, y eso evidentemente es un retaseo y edición. Ese audio habría sido editado, según Ese es el audio que habría sido editado, y el otro... El de WhatsApp. El WhatsApp son audios que el señor Santibáñez no reconoce como verídicos. Ajá. Aquí mismo en RPP ha estado hace pocos días el juez Concepción Carvalho diciendo que también con la inteligencia artificial le clonó la voz, ¿no? Y bueno, si pero ese argumento de la inteligencia artificial ahora está bastante manoseado. Claro, pero nuevamente digo, ¿no? Si se admite ese argumento como un argumento de defensa para el juez Concepción Carvalho, porque quedaría no se como puede precedente. Claro. Además, en verdad, más allá de cualquier especulación, lo que va a sacar de toda duda son las pericias. Las pericias dirán, ¿es verdad o es mentira?, ¿no? Porque incluso cuando se clona por inteligencia artificial, incluso poniéndole ruido para aparentar, digamos, verosimilitud, todo eso sale perfectamente detallado en una pericia que, como digo, no se ha podido hacer hasta el momento, no por la defensa. La defensa se ha allanado la pericia desde el primer día, pero lo que ha pasado acá es que el señor Junior Izquierdo, repito, por alguna razón, tendrá algún temor, no ha entregado ni el dispositivo, porque el dispositivo lo tiene el EFICOD y no se lo han entregado a la Fiscalía de la Nación, y en segundo lugar, no han hecho la pericia respecto del dispositivo electrónico del chip. Pero el capitán Izquierdo sí ha entregado el material, lo tiene FICOP, que es otra cosa. A ver, dos sí cosas, lo ha ¿no? entregado, dos cosas, para que quede claro. Sí, dos cosas. Uno, entregó a EFICOD un celular, y el EFICOD bajó la información, vamos a decirlo así, a través de un procedimiento pericial en el que nosotros no hemos participado. Y el EFICOD, cuando la Fiscalía le hace el requerimiento de información, la información que entrega son simplemente las actas de información que ha sido trasladada a la carpeta, y nosotros dijimos, eso no sirve, tenemos que ir a la fuente original. Hemos pedido la entrega de la fuente original y eso es algo que no ha acontecido. Y no ha acontecido, yo no sé por qué, porque además si estamos hablando de una denuncia contra un aforado, y en agosto del año pasado el señor Santibáñez era un aforado, él no tenía por qué ir al EFICOD. Tenía que ir a la Fiscalía de la Nación, decir, acá está mi celular, acá están las pruebas. No sabemos por qué razón oscura, extraña, rara, desconocida, el señor Junior Izquierdo termina entregando esto en el EFICOD cuando la investigación central no era contra personas, digamos, un ciudadano cualquiera, sino contra quien ocupaba el cargo de ministro del Interior en ese momento. Doctor Caro, pero la impresión que tiene gran parte de la ciudadanía, más allá de la gestión de Juan José Santibáñez al frente del Ministerio del Interior, la verdad es que tenemos la impresión, estoy generalizando, de que el señor Santibáñez como que le ha puesto trabas a la investigación cuando estaba ocupando el cargo precisamente. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa esencial. Claro, ¿no cree usted que faltó facilitar un poquito la vía de las investigaciones y, como dicen ustedes, quieren saber la verdad? Sí, claro, pero ojo que la tesis siempre ha sido la misma, el día 1.
que se haga la pericia, vamos a la fuente original y recordemos que quien tiene la prueba de cargo es la fiscalía, no la tiene el imputado. Entonces, ya estaba el dispositivo electrónico de la grabadora, que hasta ahora no la han periciado, y por otro lado, también está el celular, la fuente, que la tiene el EFICOD, pero que hasta ahora tampoco se ha periciado a nivel de la Fiscalía de la Nación. Ahí nosotros no tenemos mucho que hacer, el interés es de la propia Fiscalía o del propio señor Junior Izquierdo. Entonces, ¿no le van a poner trabas al peritaje? Absolutamente ninguna. Ninguna traba al peritaje. Absolutamente ninguna, Okay. pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa también importante, Jorge. Ajá. En este momento ya venció el plazo. Nosotros no hemos planteado todavía que el caso se cierre ni nada, ya estamos en el mes 10. En este tipo de procesos, el plazo máximo de investigación es 8 meses. Desde el 2 de agosto del año pasado al 2 de junio ya transcurrieron 10 meses. Entonces, hoy en día la Fiscalía no podría actuar ninguna pericia, no podría hacer ninguna diligencia porque no tiene plazo. Ha ocupado, digamos, la mayor parte del tiempo tratando de recopilar información y no han hecho el trabajo que tenían que hacer. ¿Han presentado o van a presentar algún recurso específicamente contra el capitán Junior Izquierdo? No, absolutamente ninguno. ¿No? Él se considera ahí parte agraviada y como parte agraviada la Fiscalía está respetando, digamos, todo su derecho a procesarle sin ningún problema y su defensa participa en todas las audiencias. Había mencionado que Juan José Santibáñez, obviamente ya no es ministro del Interior, pero tiene un cargo en el Ejecutivo, incluso con oficina en Palacio de Gobierno, ¿correcto? Sí. ¿Él sigue teniendo protección? ¿Continúa siendo aforado? No. Él en este momento no es aforado porque ya perdió la condición de ministro, como asesor no tiene ningún foro especial. Correcto, entonces podría ser juzgado, ¿correcto? Sí, claro, pero ojo, por cualquier hecho cometido desde que ha dejado de ser ministro o antes de ser ministro, ¿no? Pero durante el periodo ministerial, en tanto sean presuntos delitos de función, corresponde aplicarle el fuero correspondiente que es la Fiscalía de la Nación. ¿Qué esperan entonces ya para finalizar del Ministerio Público, del Poder Judicial? Para nosotros es muy claro, ¿no? O sea, la Fiscalía de la Nación como defensa de Santibáñez tiene que hacer la pericia. Y si la hace con velocidad, con rapidez, que es lo que no han hecho desde el mes de agosto, vamos a tener un resultado pronto de fondo, ¿no? Porque como digo, no tienen plazo. También la Fiscalía lo que puede hacer es decir, no tengo plazo y archivo el caso, o de pronto, como también ha hecho la Fiscalía varias veces, no tengo plazo y te denuncia constitucionalmente ante el Congreso, con lo cual ya entramos a la escena política, ¿no? Porque el contenido del diálogo entre Santibáñez e Izquierdo es bastante grave, ¿no? Se habla incluso del cofre, sí. Se habla de Vladimir Cerrón, son casos que tienen, yo reitero, ¿no? Temas penales claritos ahí. Sin duda, en tanto sea verdad. Claro. Y en tanto se compruebe la veracidad, digamos, del audio, ¿no? Entonces, eso es importante, llegar al fondo, y la Fiscalía tiene la oportunidad de hacerlo. Perfecto. Doctor Caro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, encantado. Carlos Caro, abogado, defensor legal de Juan José Santibáñez, con nosotros aquí en Prueba.